Buenas noches, profesor. Bueno, el día de hoy vamos a exponer el proyecto de Expociencias. En este caso, los integrantes somos Isabel Blanco, quien habla, y mi compañero Carlos Vivanco. Tenemos el índice, donde vamos a hablar del tema de la introducción, tenemos el objetivo, el tema matemático aplicado, tenemos el marco teórico, tenemos el problema 1, el problema 2, resultados, conclusiones y recomendaciones. Bueno, en este caso, vamos a comenzar con lo que es el estudio del aumento de la importación de ajos en el Perú durante la pandemia del COVID-19, entre el año 2020 y 2021. Podemos mencionar que durante la pandemia del COVID-19 el Perú experimentó un incremento notable en la importación de diversos productos agrícolas, entre ellos el ajo, un insumo esencial en la cocina y para uso de material tradicional. También podemos mencionar que a pesar de que Perú es un país productor, en ese momento, por la alta oferta de demanda, lamentablemente no nos abastecíamos por los problemas de restricciones de movilidad y la disminución en la fuerza laboral agrícola, ya que en ese momento todos nos encontrábamos resguardando por nuestra salud, por lo cual conllevó a que Perú realizara una cantidad de importaciones, en este caso del producto del ajo, para poder cubrir la cobertura de la necesidad, en este caso del consumidor. Como objetivo del proyecto tenemos como objetivo general que vamos a analizar el comportamiento de la importación de los ajos en el Perú durante la pandemia del COVID-19 utilizando las herramientas matemáticas como las derivadas, con el objetivo de evaluar tendencias, puntos críticos y proponer recomendaciones para la política agroalimentaria nacional. En caso de objetivos específicos, podemos mencionar que vamos a modelar la evolución mensual de las importaciones de ajo mediante funciones matemáticas. También vamos a aplicar diversas derivadas para identificar tasas de crecimiento máximos y mínimos. Vamos a también a determinar periodos críticos en los que la dependencia del ajo importado fue más elevada y finalmente vamos a establecer correlaciones con restricciones logísticas o de demanda interna. Bueno, en este caso, como tema matemático aplicado, vamos a usar la derivada, que es una herramienta fundamental del cálculo que permite medir la tasa de variación de una variable respecto al tiempo u otra variable independiente. En este caso, se utiliza para medir la rapidez con la que creció o disminuyó la importación de los ajos mes a mes. En este caso, la interpretación aplicada es una derivada positiva que indica el crecimiento de las importaciones. Una negativa es de crecimiento. Y los puntos donde la derivada se anula es cero. Se presentan máximos, mínimos o puntos de inflexión útiles para la toma de decisiones estratégicas como comercio y producción local. En el caso de la metodología, se utilizaron los datos de SUNAT, que es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, y Minigari, referentes a la importación mensual del ajo en toneladas métricas durante el periodo 2020 y 2021. En este caso, SUNAT se interpolaron valores para generar funciones representativas y se aplicaron técnicas de derivación para encontrar puntos críticos, en este caso ya sean máximos o mínimos, intervalos de crecimiento y decrecimiento y la elasticidad del comportamiento frente a los cambios de campañas de comunicación. Ok, siguiendo vamos a comenzar con el problema 1, que es la evolución de la importación del ajo. Podemos plantear que el volumen mensual de la importación de ajo, medido en toneladas métricas, puede moderarse mediante la función IT igual a 15 toneladas al cuadrado menos 0.83 toneladas al cubo, donde I, bueno, derivada a T, interpreta la cantidad de ajo importado en toneladas en el mes T, contando desde enero del 2020. Es decir, T es igual a 1, que es enero del 2020, y T es igual a 2, que es febrero del 2020, y así sucesivamente. La función refleja un crecimiento inicial de las importaciones seguido de una deceleración. También podemos mencionar que la primera derivada T representa la tasa mensual de cambio en las importaciones de ajo. Es decir, que si la primera derivada es mayor o igual a, es mayor a cero, las importaciones están aumentando. Y si la derivada es menor a cero, están disminuyendo. Y también podemos mencionar que si la derivada es igual a cero, se alcanza el punto crítico máximo o mínimo. Ahora, vamos a comenzar con el tema de calcular la primera derivada. Para encontrar la tasa del cambio del volumen de la importación con respecto al tiempo, diríamos la función, la primera derivada, que sería igual a 15 toneladas al cuadrado, menos 0.8 toneladas al cubo. Aplicando las reglas de derivación,
quiere decir que la derivada es igual a D sobre dt, 15 toneladas al cubo menos D sobre dt, 0.8 toneladas al cubo es igual a 30t menos 2.t al cuadrado. Ahora, ¿en qué mes se alcanza la tasa máxima de importación? Para encontrar el punto en el cual la importación deja de crecer y comienza a decrecer, vamos a igualar la derivada a cero. Entonces, eso quiere decir que vamos a factorizar y t, entre paréntesis, sería 30 menos 2.4t es igual a 0. Esto nos da dos soluciones, que t es igual a 0 o t es igual a 30 entre 2.4, que vendría a ser 12.5. En este caso, si t vendría a ser 0, iniciaremos la campaña en enero del 2020, pero no es un punto de interés para un máximo, ¿no? Si t es igual a 2.5, corresponde al mes 13, es decir, febrero del 2021. Como conclusión, podemos mencionar que la tasa de importación del ajo alcanzó su valor máximo en febrero del 2021. A partir de ese mes, el crecimiento comenzó a disminuir. Seguimos. Ok. Como interpretación económica del resultado, vamos a mencionar que la función derivada de la primera es igual a 30t menos 2.4t al cuadrado. Esto muestra el comportamiento de las importaciones mes a mes. Eso quiere decir que al inicio de mes, cuando t es pequeño, quiere decir que la derivada es positiva y creciente, lo que indica una fuerte aceleración de importación. Al llegar a la derivada 12.5, la derivada se hace cero, lo que señala que la velocidad de aumento alcanzó su punto máximo. A partir de ese momento, la derivada es menor que cero. Por lo tanto, las importaciones disminuyen, por lo que puede interpretarse como un agotamiento de demanda o una normalización del mercado o mejora de producción nacional. Ahora, con respecto al punto 2, vamos a hacer el análisis de punto de inflexión. En el punto de inflexión se produce cuando el crecimiento cambia de acelerado a desacelerado o viceversa. Para hallarlo se utiliza la segunda derivada. Para calcular la segunda derivada, partimos de la primera derivada y derivamos nuevamente, ¿no? La segunda derivada es igual a d sobre dt, entre paréntesis vamos a restar 30t menos 2.t al cuadrado. Eso vendría a ser igual a 30 menos 4.8t. Esto quiere decir que la segunda derivada nos indica que si la pendiente de la tasa de cambio está aumentando o si disminuye. En este caso, si t es mayor a 0, el crecimiento es acelerado, y si la segunda derivada t es menor a 0, el crecimiento es desacelerado. Si la segunda derivada es igual a 0, ocurre un punto de inflexión. Ahora, también podemos mencionar que hasta junio del 2020 las importaciones crecían de manera acelerada después de ese mes. Aunque seguían creciendo, lo hacían a un ritmo cada vez menor. Esto refleja un cambio estructural en el comportamiento del mercado, por lo cual podemos mencionar que puede ser a raíz de la saturación del mercado, la mejora de producción nacional del ajo, cambios logísticos o arancelarios y la disminución de la precisión de escasez. Y también como conclusión podemos mencionar que el punto de inflexión ocurrió en el mes 6.25, es decir, a mediados de junio del 2020. Como resultado de la investigación, podemos mencionar que identificamos que las importaciones aumentaron aceleradamente durante los primeros 12 meses de la pandemia, con pico en febrero del 2021. En junio del 2020 hubo un cambio importante en la tendencia, coincidiendo con el endurecimiento de restricciones en el transporte marítimo y en el pico de demanda local. El modelo demostró que a pesar de que tenemos una producción nacional, la dependencia del ajo importado fue demasiado alta. Específicamente, el ajo importado de China y Argentina. Como conclusión y recomendación, podemos mencionar que el uso de los modelos matemáticos permitió identificar los patrones significativos en el comportamiento de las importaciones de ajo. El análisis de derivadas permitió establecer momentos clave de aceleración y desaceleración de importaciones.
Y también podemos recomendar que debemos fomentar la política del fortalecimiento de la producción nacional del ajo, especialmente en zonas productivas como son Arequipa y Cajamarca, para tener que evitar el tema de las importaciones y ser un mayor productor de este producto en este caso. Y bueno, y finalmente vamos a desverificar los mercados de importación para evitar dependencia de un solo país proveedor. En este caso, ¿no? Tener una mayor abarcación de países que nos pueden proveer, en este caso, del producto que solicitamos. A continuación, le doy pase a mi compañero. Eh, el título del proyecto sería la tasa de vacunación en la población de tercera edad. Esa sería una pequeña descripción del informe, que el informe se basa en el análisis de la evaluación de la campaña de vacunación contra el COVID-19 dirigida a los adultos mayores del distrito de San Juan del Lurigancho, un distrito de los más poblados de Lima metropolitana, con el objetivo de evaluar la eficiencia de procesos mediante las herramientas matemáticas específicamente derivadas de funciones reales. A través de este enfoque se busca identificar patrones y puntos críticos dentro del desarrollo de la campaña que permitan proponer mejoras y optimizar futuras inter- intervenciones en salud pública. Estos serían los objetivos del proyecto. El objetivo general sería analizar la tasa de vacunación en adultos mayores de San Juan del Lurigancho, utilizando modelos matemáticos que incluyan derivadas a fin de evaluar la eficacia de la campaña y apoyar la toma de decisiones en las políticas de salud pública. Objetivos específicos. Los objetivos específicos puse tres, que sería el modelo de evaluación del número de personas vacunadas a través de funciones matemáticas, aplicar derivadas para identificar la tasa de crecimiento máximo y mínimo, y por último determinar los tiempos críticos en la campaña donde fue más o menos efectiva. Esto sería el otro tema, sería el tema matemático aplicado, que sería la derivada. La derivada es una herramienta matemática que nos permite saber qué tan rápido, qué tan rápido cambia una cantidad con respecto a otra. En este caso nos ayudaría a medir varios números de adultos mayores vacunados a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si graficamos cuántas personas se vacunan cada día, la derivada nos muestra cuán empinada es esa curva en un punto específico, lo que indica que si la vacunación fue lenta o acelerada en ese momento, está pendiente de un pendiente que en geometría se interprete como la inclinación de línea tangente a la curva. Bueno, esto nos da una información precisa sobre la velocidad del proceso. Eso sería todo por el tema aplicado. El marco teórico. Bueno, acá se utilizó funciones matemáticas que representan el número de acumulado de adultos mayores vacunados en una función del tiempo de semana. A partir de esos datos públicos de la MINSA, se, interpo- se interpolaron. Bueno, acá creo que escribí mal. Eh, se, se ven los valores para generar funciones representativas que aplicaron técnicas de derivada para encontrar los puntos críticos máximo mínimo, intervalos de crecimiento y decrecimiento, elasticidad y comportamiento de frente de cambios en la campaña de comunicación. Bueno, este sería el problema uno, que es de la tasa creciente de semanal de la vacunación. Bueno,
La función V sería los vacunados. Bueno, y la T sería el tiempo. Acá puse como tendríamos que hallar esto, que sería que VT es igual a 1200T menos 35T elevado al cuadrado. Esto representa un número acumulado en personas vacunadas en San Juan de Lurigancho, donde T es el número de las semanas desde el inicio de campaña de vacunación. Bueno, acá como problema tenemos la determina V derivada de T. El segundo problema sería cuándo se alcanza el número máximo de vacunados. Y el tercero sería interpreta el valor de la derivada. Bueno, el primer problema, como solución, usé ¿cómo se llama? La, el, ¿cómo se podría decir? La fórmula de D igual a dt más tiempo, que ahí está, que está en pantalla, que sería entre paréntesis 1200 T menos 35 T elevada a la 2 o a la cuarta, no, al cuadrado, igual a, igual a 1200T, no, 1200 menos 70T. Esa sería la solución del primer, o sea, determinar los vacunados derivada del tiempo. La pregunta 2 opté como, opté como están viendo en pantalla, estando 1200 menos 70T igual a 0. En teoría significaría T igual a 1200 eh, sobre 70. Igual esto significaría 17.14 semanas de la campaña desde la campaña de iniciación hasta la final. Bueno, en C sería la derivada de la velocidad de la vacunación semanal, es decir, cuántas personas se vacunan cada semana. Si, ¿cómo se llama? Si los vacunados derivada del T es igual a 0, ya no hay crecimiento. O sea, no hay crecimiento. Esa sería la resolución del problema 1. Ahora vamos al problema 2. Bueno, el problema 2 es analizar la de elasticidad. Elasticidad. Se modela el ritmo de la vacunación con R, entre paréntesis T, igual a 650 T elevada a al cuadrado menos 50 T elevada al cubo. Bueno, entonces se desea saber, la pregunta 1 sería cuándo la vacunación comenzará a decrecer. La pregunta 2 sería cuál fue el punto de inflexión más importante. Bueno, en la pregunta 1, sería, ahí está la respuesta que pueden observar, y todo resuelto significaría que entonces la vacunación comienza a decrecer después de la semana 8.67.
porque a partir de ese ritmo ya no crece más. En la pregunta 2 sería, como resultado es negativo, se indica que el punto encontrado es un punto de inflexión descendente. Es decir, que este ritmo de vacunación cambia de acelerarse a disminuir, lo que confirma que la semana 8.67 es un punto clave. Bueno, eso sería todo por los problemas. Nos vamos a resultados. El resultado sería el modelo permitido. Identificar el máximo de vacunaciones en la semana 7. Detectar a partir de la semana 9 la tasa comienza a disminuir, posiblemente debido a la baja de asistencia al agotamiento del grupo objetivo. Eso sería cuando los adultos ya no van a vacunarse. Creo que sería porque ya pensaron que ya el COVID se acabó. Estimar el rendimiento semanal y ajustar estrategias para futuras campañas. Eso sería todo por resultado. Nos vamos a conclusiones y recomendaciones. Conclusión. En conclusión puse tres, que sería el primero, el uso de derivadas facilita la toma de decisiones mediante los análisis cuantitativos de los datos, que eso nos ayudaría a algunas cosas medirlo o calcularlo, bien en vacunas o cualquier medicina. El segundo sería se identificaron patrones de comportamiento que consi- coinciden, coinciden con los informes oficiales de salud. O sea, acá encontramos los en MINSA encontramos los datos y si calculamos con las derivadas y si dan con lo escrito en la revista. El modelo es adaptable a los otros distritos o incluso al ámbito nacional. Recomendaciones. Sería bueno implementar más eh, monitoreos matemáticos en el tiempo real para evitar puntos de quiebre en campañas de salud. Esto es, creo, un poco importante para ver, calcular las medicinas, que ya lo hacen, creo, en el Perú. El segundo sería coordinar campañas intensas antes del punto crítico de caída y aplicar análisis marginales para evitar si nuevas dosis o refuerzos deben concentrarse en determinados sectores. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias y pues, muchas gracias, profesor. Espero que le haya interesado la exposición del proyecto de la tasa de vacunación en la población de tercera edad. Gracias.